Muy buenos días. Mediante la presente voy a poner en conocimiento de usted, querido maestro, mi criterio, mi defensa de mi trabajo final respecto de lo que se ha determinado la parte orgánica y la parte dogmática de nuestra Constitución del Ecuador, procediendo a hacer un análisis crítico de la Constitución. Primeramente debo mencionar que como preludio, como inicio de las constituciones a nivel mundial, debemos de recurrir al contrato social promulgado por Rousseau, quien en su obra establece los lineamientos mediante los cuales, bajo la voluntad del conglomerado, los conglomerados sociales, se establece una especie de contrato mediante el cual se, se determina el respeto a principios, normas y procedimientos con los cuales van dirigidos a mantener la armonía, las relaciones fructíferas, todas dentro de la sociedad enmarcadas con una visión de futuro de esta misma sociedad. También Carbonell nos manifiesta los diferentes elementos básicos de lo que debe ser una constitución. Pero no me voy a quedar en la doctrina porque realmente debo abarcar el tema más amplio, que es la parte de nuestra Constitución del Ecuador. Nuestra Constitución del Ecuador, en su parte dogmática, es prácticamente un catálogo de derechos, ¿no? En nuestra Constitución del Ecuador tenemos varios derechos, entre los cuales podemos mencionar pues el derecho a la alimentación, al agua, a, al, a la salud, al trabajo, como derechos que son irrenunciables y derechos que están muy ligados, muy, digamos, influenciados por los derechos humanos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también por nuestra Constitución, en la parte dogmática. Tengo entendido, yo tengo mi criterio, considero que, claro, la izquierda ecuatoriana, cuando se llamó a la constituyente para elaborar esta constitución de 2008, logró incluir en esta constitución, en su parte dogmática, eh, un gran logro. Yo considero que es un gran logro, y así lo han mencionado constitucionalistas como el doctor Ramiro Ávila, quien es ferviente defensor de lo que es la interculturalidad en el Ecuador. El doctor Ávila nos menciona que en nuestra constitución a nivel mundial es admirada por la manera como en su parte dogmática le otorga derechos a la naturaleza, y de una manera bastante única a nivel mundial también reconoce la interculturalidad. ¿Qué es esta interculturalidad? Pues la interculturalidad es aquel fusionamiento de diferentes culturas. En este caso, la cultura mestiza con la cultura indígena ancestral en nuestro país. Existe una fusión en la cual la cultura mestiza de cierta manera asume sí varias tradiciones, saberes ancestrales de los pueblos indígenas, que también influyen en el diario vivir, que también son parte de, la, de, del- de esta sociedad que puja hacia un futuro mejor. Por ejemplo, tenemos el hecho de que en nuestra constitución, como lo menciona el doctor Ávila, se incluye el derecho al buen vivir, pero se incluye bajo su nombre original, su nombre originario, que es de summa causal, el derecho al buen vivir. Esto es un logro a nivel mundial porque, en primer lugar,
reconocer los derechos y garantizar a las personas ancestrales de esos pueblos indígenas que siempre han estado omitidos de la norma del desarrollo, del acceso a, a esta vida que ya nosotros estamos acostumbrados y la llamamos futuro y progreso. Sin embargo, para estas culturas, su territorio, sus costumbres, su naturaleza, sus árboles, su aire, eso es su vida. Y eso en realidad, eso es dignidad. Y entonces se incorpora en la Constitución del Ecuador esa garantía de dignidad hacia pueblos que han sido invisibilizados a través del tiempo. Un gran logro de la parte dogmática de la Constitución ecuatoriana. Además se incluye derechos que estaban invisibilizados de personas que eran prácticamente desconocidas, por ejemplo los grupos de atención prioritaria, las personas discapacitadas, ¿no? Se incluye en nuestra Constitución los derechos de las personas de la tercera edad, algo que es cargado de altos valores morales, pero que se han visibilizado a través del derecho positivo y convirtiéndose en normas obligatorias. Y por tal razón, esta Constitución, a más de tener todos los lineamientos para que este país despierte, despegue hacia un futuro promisorio, en su parte dogmática también esta Constitución establece la, el libre acceso al agua, al aire, como ya lo mencioné. También vamos a hablar ahora un poco de la parte orgánica, en la cual nuestra Constitución establece la división de las diferentes funciones del Estado para una armonía en la cual todas las instituciones del Estado, con base en sus lineamientos, con base en sus encargos, obligaciones constitucionales, propugnen hacia el desarrollo y la estabilidad de la población y la sociedad ecuatoriana. Entonces tenemos en nuestra parte orgánica la división de poderes estableciéndose 5 funciones para el Estado. Normalmente en el resto de constituciones a nivel mundial solamente se establece prácticamente las 3 funciones elementales, que son la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Pero en nuestra Constitución, a más de estas 3 funciones, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, se incorpora también como funciones del Estado la función electoral, además de la participación ciudadana, un gran logro también de la parte orgánica de nuestra Constitución. Es muy importante que a través de esta función del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se propugna el poder de controlar al Estado, fiscalizar al Estado desde su sociedad, su, su acervo poblacional. Tiene la facultad de fiscalizarle, exigir al Estado el cumplimiento de los planes y proyectos de orden político hacia la consecución del buen vivir, la dignidad humana. Prácticamente, como conclusión, debería manifestar que uno de los logros también de esta Constitución ecuatoriana es haber creado la participación ciudadana de una manera más directa, a través de un consejo de participación ciudadana, a donde cualquier ciudadano puede recurrir y solicitar el auxilio de esta función para el ejercicio, la defensa y garantía de sus derechos. Entre las funciones, entre las instituciones que se crea también en la Constitución del Ecuador tenemos el defensor del pueblo,
quien está encargado de la defensa de los derechos de los pueblos ancestrales y los indígenas también. En todo caso, nuestra constitución considero que es tal como lo dice a nivel mundial, no solo la prensa, sino la crítica mundial y diferentes constitucionalistas, tratadistas de teoría y diferentes doctrinas existentes. Nuestra constitución es la cuarta constitución a nivel mundial, me parece que lo establece la Universidad de Cambridge en un estudio realizado respecto a las constituciones en todo el mundo. Lamentablemente es muy extraño aquello de que tenemos una de las mejores constituciones del mundo y sin embargo nuestro país se encuentra inundado de inseguridad, con una carencia total de una estabilidad económica, a tal punto de que con una constitución tan garantista nuestro país vive de la caridad del Fondo Monetario Internacional. Inclusive se ha propugnado solicitar el auxilio de fuerzas extranjeras por parte de la misma función encargada de garantizar, de llevar a efecto los lineamientos de esta constitución, la cual juraron defender al asumir el poder. Pues la constitución se la ha manipulado de conformidad a los intereses políticos de nuestro país. Entonces es importante crear, trabajar y propugnar una educación política en la sociedad ecuatoriana para que valore lo que tenemos, porque en realidad nuestra constitución yo la considero un diamante puro. Muchas gracias por su atención, hasta aquí mi exposición.